Jerry, tenemos un tema bastante pesado para todos los varones, para Jerry, para Gardner. Y yo sé que mi esposa Beverly está mirando. Y no sé si María Elena está mirando o no. Es posible. Pero vamos a hablar de cómo ser buenos maridos. Y al hablar de este tema, siempre pienso en mis fallas. Y doy gracias a Dios que mi esposa Beverly es tan paciente para conmigo. Yo digo lo mismo en cuanto a mi propia esposa. Pero ¿qué dice la Biblia, Jerry, en cuanto a cómo ser un buen esposo, un buen marido? Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Efesios capítulo 5 habla mucho de este tema. Efesios capítulo 5. Y si puedes leer, Jerry, versículos 23 y 24. Efesios 5, 23 y 24. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ok, el marido es cabeza de la mujer, cabeza del hogar, podríamos decir. Pero ¿en qué sentido, según este texto, el marido es cabeza de la mujer como Cristo es? Cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Qué gran responsabilidad, Jerry, ser en nuestros hogares como Cristo es para la iglesia. Algunos dicen que la mujer lo tiene todo duro porque tiene que sujetarse al marido. Pero para mí es más pesado esto. Es más pesada, mejor dicho, esta responsabilidad de ser cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ustedes han conocido, Jerry, a algunos maridos que no quieren ser cabeza del hogar? Por desgracia. No quieren tomar la responsabilidad. Lo que tú quieras, dicen a las esposas, sin tomar la iniciativa para hacer las decisiones que deben de hacer en cuanto al trabajo, en cuanto a dónde vivir. La mujer a veces tiene que hacerlo todo porque el varón se niega a ser cabeza del hogar. Y el hogar no funciona bien cuando pasa eso. No pasa bien. Y algunas hermanas me han dicho, ojalá que mi marido fuera cabeza del hogar. Pero lo que hacen muchas veces, llegan de su trabajo cansados, toman un asiento en la silla, buscan el remoto para ver el fútbol o lo que sea, y en cuanto a leer la Biblia de la familia, dar atención a los niños, no tienen tiempo para ser cabeza del hogar. No. Y siempre hay fracasos cuando así es la situación. Y también ocurre cuando hay dos cabezas en el hogar, y eso tampoco funciona bien. No, un animal con dos cabezas no funciona. No. Y un hogar con dos cabezas no funciona. Y eso quizás le toca cuando hablamos de la mujer, porque le conviene a ella sujetarse al marido. Ok, pero muchos maridos dicen, yo soy cabeza del hogar, yo mando aquí. Momentito, sigamos leyendo, Jerry. ¿En qué sentido es cabeza? Como Cristo es de la iglesia, y en versículos 25 a 30 vemos cómo Cristo es cabeza para la iglesia. Lea, por favor. Del 25 al 30. Sí, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso nos ayuda a saber mucho en cuanto a cómo ser cabeza y amar a la esposa.
como Cristo es a la iglesia. ¿Qué es Cristo a la iglesia? Cristo Juan 10 describe a Cristo como el buen sargento de la iglesia. No, ¿Cómo lo describe? como el buen pastor. Okay, el buen pastor. ¿Y qué hace el pastor? Anda gritando órdenes. Tú, aquí, tú, allá, tráeme la comida. ¿Hacían los buenos pastores? Guía por el ejemplo. Guían y las ovejas de buenas ganas siguen al buen pastor porque saben ellas, mejor dicho, que el pastor les ama y les va a cuidar. Y además de eso, el buen pastor da su vida por las ovejas. Exactamente, como Cristo dio su vida por la iglesia. Si las esposas confían en el hecho que sus maridos están dispuestos a morir por ellas, de buenas ganas se sujetan a ellos. Pero si ven el egoísmo en el marido, que él está haciendo las cosas para su propio bienestar, difícilmente van a sujetarse a él. Aunque, como vamos a hablar en otro mensaje, deben de hacerlo. Pero acuérdense, Cristo es el buen pastor, no es el buen sargento. Jerry y yo estamos hablando aquí, debemos dar un mensaje aquí, quizás en algunas semanas, sobre el machismo. Un gran mal que afecta a muchos hogares. Otra cosa que podríamos decir es que el buen pastor y también la cabeza de la familia tiene que guiar con amor, Amén. no como tirano. Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces dice también 25 que el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice en 28? Según 28, ¿cómo debe amar a la esposa? Como así sus mismos cuerpos. ¿Verdad? ¿Y qué significa? Significa que cuando ella tenga algún defecto, algún problema, el marido va a protegerla y no atacarla. Una vez, y mi esposa siempre me hace recordar eso, mi esposa Beverly, que yo estaba pintando la casa. Y ella me dijo como 10 veces que tuviera cuidado. Yo estoy teniendo cuidado. Pero al andar pintando ahí, tenía una máquina que echaba la pintura así. Yo estaba fijándome tanto en eso que no me di cuenta que ahí terminó el techo. Y me caí. Y era como 3 metros que me caí y fracturé la muñeca. Ahora andaba mal de la muñeca. ¿Cómo respondió las otras partes del cuerpo? Tú tan loco, ¿qué has hecho, brazo ahí? Tan bobo eres, ¿no? El resto del cuerpo iba protegiendo la parte que había lastimada. Así es el marido con la esposa. Si ella tiene problemas, si ella tiene dificultades, le ama y es su propio cuerpo y va a protegerle a ella como protegería a su propio cuerpo. Entonces, el marido debe ser cabeza del hogar y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, a su propio cuerpo. Iba a decir algo, Jerry. Sí, estamos hablando de un amor muy profundo, no es un amor superficial. ¿Verdad? Así es. Ok, vamos a hablar de un punto más y dejamos lo demás quizás para el próximo sábado, Jerry. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 8. 1 Timoteo 5, 8. Estamos hablando aquí de las obligaciones, bueno, para las ancianas, para las viudas, pero se aplica a todo el hogar. ¿Qué dice 1 Timoteo 5, 8, Jerry? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces, el marido tiene que proveer para su familia, para su hogar. ¿Qué significa esto? En cuanto a lo material, que tiene que trabajar. Y algunos maridos no quieren trabajar mucho, que trabaje ella, especialmente pasa en este país. No, es la responsabilidad del marido proveer para el hogar. Significa que como joven, y eso es un punto para los jóvenes que estén mirando, que se preparen para trabajar luego. Significa estudiar en la escuela. Y si trabajan bien con las manos, aprender a ser buen mecánico o buen albañil
O si quiere ir a la universidad, que lo haga, pero siempre pensando cómo voy a proveer para el hogar. Y el que no lo hace, esto es lenguaje caliente, Jerry. El que no lo hace ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está caliente este versículo. Dios no ve bien cuando un marido se niega a proveer lo material para su familia. Así es. Pero si estamos hablando de proveer lo material, cuanto más lo espiritual. Los maridos deben asegurarse de que los niños estén recibiendo buena alimentación y que la esposa esté recibiendo buena alimentación espiritual. Es parte de ser marido cristiano. Y si no, es peor que no trabajar para el pan de cada día. Maridos, ¿qué estamos haciendo para proveer lo espiritual, la comida espiritual, el pan de vida para nuestras familias? Amén. Bueno, son 3 obligaciones que hemos mencionado en cuanto a la obligación del marido para con la esposa. El sábado que viene, Jerry, vamos a hablar del versículo favorito de mi esposa, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Pero hasta entonces, que Dios siga bendiciendo a todos y por favor no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga. Hasta la próxima.